A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Andrés Flores Arauz. Él ha sido presidente del Congreso de la República, ministro de Estado, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Como siempre, le agradecemos la cordialidad a través de RCR y Conexión Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Andrés Flores Arauz. Un gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? José, encantado de estar con ustedes nuevamente. Es un grato placer. Un momento bastante difícil, horas complicadas, ¿no? La que hemos vivido hoy en el país, ¿no? ¿Cómo está analizando usted el tema? Porque si bien es cierto, hemos encontrado una transición política, pero esta situación nos tiene que dar una lección en el país, ¿no? Mire, José, después de lo que hemos visto en tan pocas horas y que se ha resuelto por los cauces constitucionales, vemos que ese refrán tan antiguo que dice Dios es peruano es cierto, porque no nos podíamos imaginar que el resultado fuera el que hemos tenido, que se haya respetado el orden constitucional, la línea sucesoral, que tengamos una presidenta en este momento, que ya no esté el señor Castillo y su banda delincuencial, y sobre todo, José, que había serias dudas en mucha gente, no en mí. Las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber constitucional, saben que no son deliberantes, supieron que no deben obediencia a un gobierno usurpador y saben perfectamente y cumplieron su rol de subordinación al poder civil legítimamente constituido. Las Fuerzas Armadas y la Policía han cumplido con sus obligaciones. Y eso hay que destacarlo, porque ha habido en décadas pasadas gobiernos militares que se zurraban en la Constitución y las leyes. Ahí tenemos qué pasó con Odría, qué pasó con Velasco, qué pasó con Pérez Godoy y compañía. Han habido muchos casos de golpe de Estado. Esta vez las Fuerzas Armadas y la Policía no se dejaron abrumar por cantos de sirena que los hubieran llevado al descalabro. Y recientemente, doctor Antero Flores, con lo que pasó con el señor Vizcarra y esa interpretación fáctica para cerrar el Congreso. Bueno, felizmente todo eso ya está superado y ahora hay que buscar reconciliación. No nos olvidemos de que el Congreso de la República ya reglamentó por ley de desarrollo constitucional el tema de la confianza y todas estas cuestiones que nos llevaron a una situación muy triste en el gobierno del señor Martín Vizcarra. Eso está superado y el Tribunal Constitucional no avaló ello y ha declarado que es absolutamente constitucional la ley de desarrollo que aprobó el Congreso. Pero esta situación que hemos vivido hace unas horas ha sido también una gran lección y quizás muchos jóvenes han observado en vivo y directo, como dice, y agregaríamos, como decía en los años 80, y a colores, ¿no? Cómo funcionan las instituciones para hacer respetar, ¿no?, los causales de la democracia en un país. Todos, al unísono, uno por uno, empezaron a pronunciarse, ¿no?, y a respaldar, obviamente, la vigencia constitucional en nuestro Perú. Sin ninguna duda. Por eso hay que saludar principalmente a unas personas que, siendo damas, tienen los pantalones bien puestos. Me refiero a la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, que ha demostrado realmente el cumplimiento de la ley, ponderación, juicio sereno y actitud firme. También las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, del presidente del Tribunal Constitucional, del presidente de la Junta Nacional de Justicia, por la Justicia, que antes siquiera de saberse cuál iba a ser el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, se alinearon con la democracia, la Constitución y la ley. Eso tiene que ser destacado.
Ahora, de cara a esta situación, ¿qué nos espera? Los desafíos son gigantes y hemos dado un paso, hemos desatado quizás un nudo crítico de los varios todavía que quedan por delante. ¿Cuáles las urgencias y cuáles serían los derroteros que en su experiencia, doctor Flores Arao, usted nos puede señalar? Yo creo que debería hacer tres cosas la señora Boluarte. La primera, buscar la conciliación o la reconciliación nacional. La segunda, regresar a una senda de desarrollo del país, que ha reducido la pobreza extrema, que ha hecho que la clase media sea mayor, que el Perú vaya en una direccionalidad no solamente de desarrollo y de bienestar. Tenemos que recobrar ese camino que se había perdido, facilitando las inversiones que son las que generan trabajo. Y por último, reactivar la economía y que haya un consejo de ministros a la altura de los retos que tiene el país. No más todos estos rojos, que lo único que querían era llenarse las alforjas. Necesitamos gente comprometida con el desarrollo del país y que sea ética y moralmente impecable. Ahora, doctor Flores Arauz, la presidenta de la República ha planteado dos temas puntuales, ¿no? Uno, una tregua política, y otro, la conformación de un gabinete de unidad, ¿no? Usted acaba de agregar un elemento que nos parece primordial, ¿no? ¿Cómo orientamos al país? ¿Cuál va a ser el horizonte del Perú en los próximos años, ¿no? Estamos transitando en un momento bastante difícil, ¿no? ¿Necesitamos de reformas políticas, considera usted, de reformas constitucionales en el país? Se requieren algunas reformas. Tenemos que regresar a que los parlamentarios, los alcaldes, etcétera, puedan ser reelegidos. Tenemos que regresar a tener 2 cámaras legislativas. Hay cosas que tienen que hacerse, pero la presidenta de la República, antes de plantearnos una tregua, debe dar pruebas evidentes, clarísimas, que va en la dirección correcta, y eso será después de que nombre a un Consejo de Ministros debidamente adecuado. En lo que concierne al fallido intento de golpe, ¿no? Y queremos retomarlo porque significa más que una lección, creemos un riesgo al que se puso al país, ¿no? Y le digo esto porque hay personajes que inmediatamente ha ocurrido estos sucesos, ahora intentan lavarse la cara, hay que decirlo con nombre propio. Entonces, eso es lamentable, ¿no? Y eso es precisamente, en democracia, justamente los usos de la democracia son poner en evidencia quiénes son respetuosos de la institucionalidad y quiénes no lo son, ¿no? Entonces, con el presidente Castillo, usted lo ha notado, ¿no? Un conjunto de personajes que surgieron y quisieron manejar a su antojo, ¿no? El marco constitucional, quisieron manejar a su antojo las instituciones, pero además eso, ¿no? Quisieron imponer, ¿no? Hasta las últimas horas, ¿no? Como usted bien ha notado. Querido José, debemos distinguir lo que son actuaciones políticas de actuaciones delincuenciales. Con la delincuencia hay que arrasar dentro de la ley y el debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa, pero hay que ser muy duros, muy severos con lo que es corrupción, con lo que es delito. Pero con lo que son decisiones políticas, yo creo que ahí hay que ser amplios y sumamente concertadores. Necesitamos la reconciliación, no podemos estar peleados eternamente. Ahora, el otro tema es el comportamiento de organizaciones hemisféricas como la OEA, que han servido de instrumentos para tratar, ¿no?, de morigerar una situación que se venía con toda claridad, ¿no? Pero esa es su función de la OEA. Pero por favor, yo he sido el representante del Perú ante la OEA, esa es su función. La función de la OEA no es echar más leña al fuego, ni echar carbón, ni menos gasolina. Su función es buscar conciliar, y eso es lo que comenzó a hacer a través de plantear la necesidad de ir a conversaciones adecuadas. Ahora, en ese sentido, doctor Flores Arao,
Entonces, el tema del consenso, el tema de la gabinete de ancha base, pero por ahí también escuchamos y estamos leyendo en las redes sociales que hay sectores que señalan su desconfianza, ¿no?, en lo que podría venir, en que la señora Dina Boluarte está complicada también con temas de investigación y que las treguas políticas deben ser muy bien pensadas. Por eso le digo que la tregua, perfecto, pero después que nos demuestre con hechos un buen Consejo de Ministros. Tiene que darnos la prueba de amor, como dice. Hay sectores que plantean adelanto de elecciones. Hay sectores que señalan que debe culminar su mandato presidencial hasta el 2026 la señora Boluarte. ¿Qué es lo más aconsejable en esta circunstancia luego de los momentos que estamos viviendo, doctor Flores Arauz? Miren, si se va a una nueva elección sin hacer algunos cambios constitucionales, vamos a repetir lo mismo que repetimos el 2021. Tener un Congreso que es como si fuera un colegio, pero con muchísimos alumnos y sin ningún profesor. Eso no debe existir. Por eso es necesario que nos tranquilicemos, hagamos las reformas que son convenientes y luego de ver cómo se camina, ahí recién determinar si vamos a un adelanto de elecciones o se concluye el periodo del quinquenio para el cual fue elegida la señora Boluarte. El otro tema que no podemos dejar obviar es que el debilitamiento de la democracia por falta de partidos políticos, la ausencia de partidos políticos, ¿no? ¿Usted cree que es necesario que los partidos políticos se fortalezcan? Porque justamente eso le da vitalidad a la democracia. Le da además... Sin ninguna duda, pero lo que necesitamos es que también se calmen un poco. No podemos estar teniendo tanta cantidad de partidos políticos que al final se lleva a un Congreso en que tenemos más de 10 bancadas. Eso es demencial. El centro político del Perú está tuburizado. Necesitamos que se junten, que concerten, que se unan. Si no, estamos reventados y vamos a repetir los errores. Y como usted bien decía, Dios es peruano, ¿no? Usted esperaba pero no abusemos de él. Se va a molestar en tiempos de Navidad sobre todo. Ahora, doctor Flores Arauz, ¿cómo evitar la existencia, por ejemplo, de sectores que llegan o de representantes que llegan al Parlamento y luego cambian de camiseta y se convierten en una versión de soporte de regímenes como recientemente hemos visto con el Pedro Castillo? Bueno, eso tenemos que verlo con mucha tranquilidad, porque hay que diferenciar qué cosa es el transfugismo de qué cosa es la disidencia. Si el partido en el que yo estoy, que era social cristiano, se convierte en rojo, tengo todo el derecho de disentir e irme a otro lado. Pero si simplemente es transfugismo porque me conviene, eso sí debe ser absolutamente rechazado. En este debate que se ha vivido en estas semanas o en estos meses del gobierno de Pedro Castillo, siempre se trató de establecer entonces el tema entre la izquierda, la pelea y la confrontación entre la izquierda y la derecha. ¿Cómo queda la izquierda en el país luego de esta situación vivida con Pedro Castillo? Bueno, hay diversos tipos de izquierda. Hay izquierdas que son muy responsables. Acordémonos de Frejolito, Alfonso Barrantes Lingán, acordémonos de Breña Pantoja. Ha habido con gente dialogante que tenía sus ideas, pero se podía concertar con ellas. Esa izquierda bienvenida sea, pero izquierdas de tipo de la que hemos visto, violentistas, llamando a los reservistas, llamando a que lleguen los ronderos a las ciudades, etcétera, y fomentando la violencia, de modo alguno. Ella debe estar proscrita. Muy bien, doctor Flores Arauz, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Encantado, reciban un fuerte abrazo. De igual manera. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.